El libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer hoy, hermanos, del 1 al 23. Jueces capítulo 6, del 1 al 23. Damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Y bueno, tenemos una visitante de Alemania, ¿verdad, Ludwig? Voy a tener que traducir al alemán también. No hablo alemán. Ich spreche in Deutsch. Willkommen. Damos gracias a Dios, hermanos. Él sabe un poquito de español y vamos a tratar de hablar despacio para que podamos entender todos la palabra del Señor. Es Jueces, capítulo 6. Vamos a leer alternado. Yo leo primero el versículo 1, ustedes el 2 y al final nos unimos en el 23. Yo inicio, dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te digo yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a mí, y saque mi ofrenda
Orando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y él entonces se dio que era el ángel de Jehová, y dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Todos juntos? Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos leer tu bendita palabra, Señor. Esa bendita palabra que tiene poder para cambiar las vidas, para cambiar los corazones. Te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo use esta palabra con poder y pueda cambiar desde adentro, Señor, nuestros corazones y cambiar nuestra vida el día de hoy. Porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón el día de hoy. Tú sabes lo que hay en nuestros pensamientos. Te pido, Señor, que tu palabra sea eficaz el día de hoy y que yo hoy solo pueda ser un instrumento. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Hermanos, la historia de Gedeón es una historia muy interesante, hermanos. Yo me identifico mucho con Gedeón, hermanos. No en el sentido de su valentía, sino todo lo contrario. Y hermanos, leíamos la semana pasada de cómo fue el llamamiento de Gedeón y vemos lo que estaba sucediendo en el pueblo, hermanos, durante ese llamamiento. Y en el versículo 1 dice que los hijos de Jehová hicieron lo malo. ¿Ante los ojos de quién? De Jehová. Dice que el pueblo, hermanos, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y hermanos, es que la verdad que cuando hacemos lo malo, ¿contra quién pecamos? Hermanos, pecamos contra Dios. Cuando usted hace lo malo, cuando usted peca, lo hace contra Dios, hermanos, porque el pecado es quebrantar los mandamientos de Dios. Cuando usted ofende a una persona, cuando usted es, por ejemplo, la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando usted deshonra a sus padres, en realidad está pecando ¿contra quién? Contra Dios. Hermanos, cuando usted miente, la Biblia dice no mentirás. Usted realmente está pecando contra Dios. Y hermanos, el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hermanos, qué interesante que dice que ante los ojos de Dios. Porque nosotros, hermanos, nos podemos esconder ante los ojos de los hombres, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, ¿quién se puede esconder? ¿Quién puede esconderse delante de la mirada de Dios? Porque dice la palabra que Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que Él todo lo sabe. Y Él es también omnipresente, que significa que Él está en todo lugar. Dice los ojos de Jehová, dice, están en todo lugar mirando, dice, las acciones de los justos. Hermanos, siempre usted está bajo la mirada de Dios, en todo tiempo, en todo momento. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Israel se apartaron de Dios, hicieron lo malo delante de los ojos de Él. Y hermanos, eso hubo consecuencias, porque dice que Dios los entregó, como veíamos la vez pasada. Dios los entregó significa que Dios se apartó de ellos. Él quitó su protección que tiene sobre su pueblo. ¿Sabe? Dios tiene una protección especial sobre su pueblo. La Biblia dice que Jehová está alrededor de nosotros, ¿verdad? El ángel de Jehová dice acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando usted es un hijo de Dios, Dios lo tiene cercado con su protección. ¿Se acuerda que cuando el diablo quería tentar a Job, quería hacerle daño, él no podía? Porque el diablo le dijo a Dios, tú le has cercado, le has bendecido. Hermanos, Dios cerca, Dios protege
a los que son sus hijos. Pero hermanos, cuando el pecado llega a nuestra vida, esa protección se quita, ¿verdad? Y estamos a merced del maligno. Y es lo que pasó con el pueblo. Dice en el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, dice, por causa de los madianitas hicieron cuevas en los montes, cavernas y ciudades fortificadas. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellas destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían de ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos, dice, eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, dice. De este modo, dice, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos, cuando nosotros nos apartamos de Dios, dice la palabra que Dios nos entrega. En el versículo 1 dice, y Jehová, al final del versículo 1 dice, Jehová los entregó en mano de Madián. Los madianitas no eran un pueblo fuerte, era un pueblo que no tenía ni rey, era un pueblo nómada, que vivían en casas de campaña en el desierto. Sin embargo, ellos se enseñorearon, hermanos, del pueblo de Israel, al punto, hermanos, de que el pueblo de Israel no tenía que comer. Estaban pasando escasez, empobrecían en gran manera. Yo les decía, hermanos, a veces vamos a pasar por tiempos de escasez, de necesidad, pero cuando esa escasez, necesidad es constante, cuando usted siempre, hermanos, anda padeciendo necesidad, usted tiene que preguntarse, hermanos, ¿será que la protección de Dios, la bendición de Dios se ha apartado de mi vida? Y hermanos, dice la palabra que empobrecía en gran manera. Y hermanos, Dios va a permitir, como les decía la vez pasada, circunstancias difíciles de nuestra vida. Dios va a permitir madianes que lleguen a golpearnos a nuestra vida, ¿verdad? Madián significa conflicto. Va a llegar esos conflictos a nuestra vida, hermanos, para que nosotros volteemos a Dios. Porque de otra manera, si no hay problemas, nosotros no buscamos a Dios. Y Dios va a permitir los conflictos en nuestra vida, enfermedades, escasez, problemas económicos, problemas familiares, para que usted y yo podamos voltear hacia Dios. Y eso es lo que hizo el pueblo en el versículo 6. Dice, y de este modo empobrecía a Israel en gran manera, y por causa de Madián, por causa de esa aflicción, por causa de esos problemas, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos, Dios nos llama de diferentes maneras, ¿verdad? Nos llama a través de la palabra, nos llama a través del consejo de personas que nos aman y quieren lo mejor para nosotros, pero Dios nos llama también a través de la disciplina, ¿verdad? A través de la disciplina. ¿Y cómo quiere usted llegar a Dios? Mejor llegar por las buenas, ¿verdad? Pero de todas maneras, si usted llega a través de los problemas, a través de los conflictos, es porque Dios le ama todavía. Es porque Dios tiene un plan para su vida todavía y no quiere que usted sea parte de él. Y hermanos, después de que el pueblo de Israel clamó, dice que Dios le envió un profeta. Hermanos, ¿qué es lo que envía Dios primero? Dios envía su palabra, ¿verdad? Dios envía su palabra a nuestra vida, hermanos, para amonestarnos, para que volvamos a Él. Pero hermanos, muchas veces nosotros no escuchamos su palabra, hacemos oídos sordos a su palabra. Como les decía la vez pasada, muchas veces somos como esos niños que allá en mi país le dicen que son cuerudos, ¿verdad? O sea, cuerudo significa de cuero duro, de piel dura, ¿no? Que les das ahí tu cinturonazo y dices, ni me dolió, pégame más, ¿no? Muchas veces somos así. Dios nos está disciplinando y nosotros no entendemos y seguimos en nuestro pecado. Pero hermanos, gracias a Dios porque Él es misericordioso. Y Dios, hermanos, va a levantar un libertador para sacar al pueblo de esa miseria. Y hermanos, ese libertador, hermanos, es Gedeón. Mire, en el versículo 11, donde vamos a meditar hoy, del 11 en adelante, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita,
y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, dice, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado, dice, y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Bueno, dice que el Señor se le apareció a Madián, mientras Gedeón dice que estaba en un lagar. El lagar, hermanos, era una especie de pileta grande, una especie de pileta con un pequeño muro donde se pisaban las uvas. Ahí se pisaban las uvas para sacar el jugo de la uva, pero en este caso Gedeón no estaba pisando uvas, él estaba trillando el trigo. Estaba escondido ahí, ya que había un pequeño muro, y estaba escondido de los madianitas. Tenía temor, estaba escondiéndose, hermanos, Gedeón. Y hermanos, dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo en el versículo 12, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, ¿usted pensaría que Gedeón es un varón esforzado y valiente por lo que está haciendo? Él está escondido, él tiene miedo. Hermanos, muchas veces Dios va a llamar a personas que aparentemente, hermanos, no son valientes. Porque dice la palabra que Dios, ¿qué ve? Dios ve el corazón. Y muchas veces ni nosotros somos capaces, hermanos, del llamamiento de Dios de poderlo cumplir. Porque ni un Gedeón, hermanos, se consideraba él capaz de cumplir, hermanos, esa tarea. Y el Señor le dice en el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y hermanos, Dios tiene una visión de nosotros que nosotros ni siquiera sabemos. Porque a veces tenemos un concepto de nosotros, hermanos, muy bajo. Y decimos: yo no voy a poder hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo me considero incapaz de hacer esta tarea, de hacer esta actividad. Pero Dios, hermanos, Dios ve el potencial que hay en nuestra vida. Dios está viendo, hermanos, un potencial en tu vida que ni tú mismo sabes que está ahí. Y eso pasa en todos los aspectos de nuestra vida. A veces te ofrecen un puesto gerencial y te dicen: pensamos que tú eres la persona adecuada para este lugar, y tú mismo dices: no, yo no soy la persona porque me falta esto, me falta lo otro, me falta aprender esto, y tú mismo muchas veces te descalificas. Y también en las cosas de Dios, tal vez Dios te está llamando para tomar un ministerio fuerte, ¿verdad? Pero tú mismo te descalificas. Mire lo que pensaba Gedeón. Y Gedeón dice, respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Hermanos, Gedeón estaba seguro que Dios no estaba con ellos. Hermanos, muchas veces cuando vemos las circunstancias a nuestro alrededor y que las cosas no van caminando como nosotros pensamos, decimos: Dios no está con nosotros. Cuando perdemos un familiar, como acaba de comentar la hermana Irma es una persona de fe, pero hay personas que no tienen la misma fe y dicen: ¿por qué Dios se llevó a mi familiar? ¿Por qué Dios se llevó a ese ser querido? Si Dios está con nosotros, ¿por qué permitió esto? Si Dios está con nosotros, ¿por qué permitió esa enfermedad en mi vida? Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿por qué permitió que yo sufriera tanto? ¿Sabe? Yo cuando no conocía del Señor, yo estaba enojado con Dios. Y ¿sabe? No existe ateos. No existe ateos. Solo hay personas enojadas con Dios.
No existen los ateos. Solo hay personas enojadas con Dios. Pero es raro porque si no existe, ¿por qué estás enojado con alguien que no existe? ¿No? Si Dios no existe, ¿por qué te enojas con alguien que no existe? Yo no creía en Dios. Yo decía, Dios no existe porque si Dios existiera, ¿por qué permitió tanto sufrimiento en mi familia? ¿Sabes? Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 2 años, nos dejó. Y después mi mamá se juntó con otra persona y le dejó 2 hijos más, éramos 4 hijos y una madre soltera. A los 8 años yo tenía que trabajar con mi mamá, a subir a las montañas, a cortar café, a ponerme costales de café en el lomo, siendo pequeño, 10, 12 años. Yo lloraba cuando se me caían porque cómo me lo podían poner al hombro otra vez, me costaba muchísimo. Y todo ese sufrimiento que mi mamá pasó y que todos pasamos en la casa me hacía pensar que Dios no existía. Porque si Dios existiera, ¿por qué permitió que yo sufriera tanto? ¿No? Y ese es el pensamiento que mucha gente tiene para no creer en Dios. Como dijo Gedeón, si Jehová está con nosotros, ¿por qué está permitiendo que los madianitas nos quiten todo? ¿Por qué vienen ellos y nos quitan? Estamos pasando hambre, estamos pasando desgracia, si Dios existe. Y así mucha gente dice, Dios no existe porque permite la maldad en el mundo, porque permite que niños mueran en África de hambre. Dios no existe. ¿Sabe? Dios sí existe. El problema es que nosotros, como el pueblo de Israel, nos hemos apartado de Dios. Nos hemos apartado de Dios. Y a veces somos tan miopes, o sea, que no podemos ver más allá en ver nuestro pecado. Por eso David dice, ayúdame, dice, a entender mis propios pecados. Porque, hermanos, solo podemos ver las cosas que nos convienen muchas veces. Solo vemos las cosas que nos convienen para no creer en Dios. Pero no vemos también que nosotros somos pecadores. Mucho después, Dios me hizo entender, porque yo tenía una persona con mucho odio hacia mi padre. Tenía tanto odio que una vez nos íbamos a pelear a golpes. Una vez nos íbamos a pelear a golpes con mi padre, porque yo lo odiaba mucho, por lo que le hizo a mi madre, porque los sufrimientos que tuvimos. Y yo me salí de mi casa cuando yo tenía 18 años, porque yo no podía estar con él, no podía verlo. Y salí de mi casa y me vine a México. Y en México conocí de la palabra del Señor. Y Dios, hermanos, me perdonó mis pecados cuando me entregué a Jesús con todo mi corazón. Y ahí entendí, hermanos, que yo era igual o peor de pecador que mi padre. Porque yo también había pecado, de muchas maneras. Y hermanos, la Biblia dice que todos hemos pecado. No hay ninguno en esta sala que diga yo nunca he pecado, que diga yo nunca he ofendido a nadie, que diga yo nunca he mentido, que diga yo nunca he dicho una mala palabra. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado, hermanos, es la muerte. Hermano, el pecado es tan terrible. ¿Por qué sabemos que el pecado es tan terrible, hermanos? Porque el pecado ofende a Dios. Porque Dios, hermanos, es un Dios santo. ¿Qué significa santo? Significa que en Él no existe ninguna pizca de maldad en su presencia. Eso significa ser santo, apartado de todo mal. Dios es apartado de todo mal. En Él, la presencia de Él, no puede existir la maldad. Y hermanos, dice la palabra que nosotros somos pecadores. Y por lo tanto, hermanos, estamos condenados al infierno. Jamás podemos estar delante de la presencia de Dios por nuestros propios méritos. Porque antes yo decía, si yo me porto bien, si hago buenas obras, voy a ir al cielo. Y mucha gente tiene ese concepto de decir, si soy bueno, porque yo me comparo con otras personas, ¿verdad? Siempre tratamos de compararnos, pero no nos comparamos con el bueno, sino nos comparamos con el más malo, y dice, comparado con ese malo, con ese secuestrador, yo soy bueno. Pero hermano, si te comparas con Dios, ¿qué tan bueno eres?
somos viles pecadores delante de Dios. Y hermanos, Gedeón no podía ver su maldad. Él solo podía ver las circunstancias y decía: Dios no está con nosotros. Dios se ha apartado de nosotros. Miren el versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y esa es la pregunta que el hombre se hace: si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me ha pasado todas estas desgracias en mi vida? ¿Por qué he sido abandonado? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué? Y es la pregunta que se hacía Gedeón: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde están las maravillas de Dios? ¿Cómo nos sacó de Egipto? Y ahora dice: Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hermanos, Gedeón se lamentaba porque Dios no estaba con ellos. ¿Será cierto, hermanos, que Dios no estaba con el pueblo ni con Gedeón? ¿Será cierto que Dios no está con nosotros? Hermanos, déjeme decirle que aunque usted se aparte de Dios, Dios nunca se aparta de usted. Aunque usted se aparte de Dios, Dios nunca se aparta de usted. Usted puede ver la misericordia de Dios por el pueblo de Israel. Siempre estuvo ahí con el pueblo. Siempre, aunque el pueblo, hermanos, seguía en pecado, Dios estaba, hermanos, con él. Y en el versículo 14 dice: y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, yo no sé con qué cara, con qué apariencia este ángel que representa a Dios vio a Gedeón. Hermanos, a veces cuando nos quejamos delante de Dios, no puedo imaginar el rostro de Dios cuando Él nos ve. Y Él le dice: pues así con esta tu fuerza que tú tienes, que te estás quejando mucho, ve, yo te voy a enviar para que tú salves al pueblo. Hermanos, el asunto es que nadie hacía nada. Todos se quejaban de que estaban oprimidos, de que había escasez, de que había esto, lo otro, hermanos, pero nadie, hermanos, hacía nada. Así en este tiempo, hermanos, muchos se quejan que vemos la maldad en este mundo, cómo crece el homosexualismo, las ideas liberales que hay en este tiempo, hermanos, de la ideología de género, el pecado, hermanos, de la promiscuidad sexual, el pecado de las adicciones, de las drogas, del alcohol, y todos dicen: el mundo está bien difícil, pero nadie hace nada. Y el Señor le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza, yo te estoy enviando. Hermanos, Dios nos ha enviado a nosotros, Dios nos ha escogido. Qué bueno por el hermano que predica la palabra en los parques. Es lo que Dios nos ha enviado, hermanos, a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Hermanos, muchas veces nos quejamos de que la maldad ha aumentado y todo eso, y es parte de lo que dice la palabra, que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar. Por eso estamos cerca ya de la venida de Cristo. Cristo viene pronto. La maldad está aumentando exponencialmente. Vemos cómo la tecnología, hermanos, está avanzando. Usted ya no tiene que salir para pecar. Usted puede pecar en su propio cuarto, en una tablet, en un celular. Usted no tiene que ir a otro lado para pecar, para ver pornografía, para ver cosas malas. Están ahí. Dijo Daniel, ¿verdad?, que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Y hermanos, del año 70 hacia acá la ciencia ha aumentado exponencialmente. Y es señales, hermanos, que Cristo viene pronto por su iglesia. Y el asunto es, hermanos, si usted está listo para recibir a Jesús cuando Él venga en el aire o no. Ese es el asunto que usted debe preguntarse hoy. Y hermanos, Dios estaba llamando a Gedeón para una misión. Él le dice: no te envío yo. Hermanos, el único que puede enviarnos es el Señor. Él es el que tiene el poder y la autoridad para enviarnos. Y mire lo que contesta Gedeón. Entonces le respondió: Señor mío, en el versículo 15, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés,
y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Se ha fijado, hermanos, que a todos los que Dios ha llamado siempre se consideran indignos de ese llamamiento? Cuando Dios llamó, hermanos, a Moisés, ¿qué le dijo? Que él no podía hablar, que él era tartamudo, ¿no? Hermanos, Gedeón dice, yo soy el menos indicado, mi familia es la más pobre, soy de las tribus más pobres y soy de las familias más pobres de la tribu, y es más, soy el menor, soy el más pequeño de todos. Y dice, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? Hermanos, ¿sabe que Dios llama a las personas menos dignas? Y las personas que se consideran menos capaces son las que Dios llama. Las personas menos dignas y menos capaces son las que Dios llama para hacer su obra. Si usted hubiera sido Jesús, ¿usted hubiera escogido a pescadores que no sabían leer? Usted hubiera escogido a hombres, dice la palabra, que eran del vulgo, o sea, hombres normales, ¿verdad? Y sin letras. Usted hubiera escogido tal vez las personas más preparadas, ingenieros, doctores. Pero hermanos, dice la Biblia que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, hermanos, eso escogió Dios. Y esos hombres que Dios escogió, esos apóstoles, hermanos, dice la palabra que trastornaron el mundo entero. Hermano, hermana, tal vez usted se sienta indigna de servir en algún ministerio. Se sienta la menos capacitada, el menos capacitado para servir en un ministerio, para hacer la obra de Dios. Pero sabe, hermanos, la palabra del Señor le dice, no te envío yo. ¿Sabe quién lo va a capacitar? El Señor. Cuando Dios lo llama, Dios lo va a capacitar a usted. Porque, hermanos, la obra de Dios es una obra sobrenatural que no se basa en la sabiduría, ni el intelecto, ni la capacidad humana. Miren, quiero compartirles una palabra, si la encuentro. En 2 de Corintios, acompáñenme, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Según de Corintios 3, del 5 al 6. Y cuando lo tenga lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo a sí mismo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, ¿quién es el que nos hace competentes? Es Dios. Hermanos, no es porque usted haya pasado miles de años en un seminario, no es porque usted conozca toda la Biblia, eso no lo hace competente. Hermanos, el que lo hace competente para la obra es Dios. Dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos. Hermanos, si usted se cree competente, si usted se cree capaz, déjeme decirle que usted no es la persona adecuada para el llamamiento de Dios. Dios buscó personas que se sentían indignas, que no sentían que tenían la capacidad para hacer la obra. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para que al final la honra y la gloria sea solo para Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando usted piensa que usted es el mejor para hacer ese trabajo, es el mejor para hacer la obra, y cuando ve los resultados, usted se siente orgulloso y dice, mira todo lo que he hecho. Pero hermanos, en la obra de Dios no es así. Dios llama a las personas menos dignas. Hermano, yo estoy aquí al frente no porque yo sea el mejor, al contrario, soy el peor, soy el menos digno. Y a esos son los que Dios está llamando, hermanos. A las personas que no se consideran dignas ellas mismas. ¿Sabe quién es el único digno? Dice la palabra. Es el Cordero. Dice allá en Apocalipsis que Juan estaba llorando porque había un libro que nadie podía abrir. Y dice la palabra que no se encontró ninguno digno
ni en el cielo, ni en la tierra de abrir el libro. Pero ¿sabe quién sí fue digno para abrir ese libro? El Cordero. Hermanos, el único digno que merece toda la honra y la gloria es Jesucristo. Usted puede hacer muchas cosas para Dios, pero si usted los hace con sus fuerzas y en su carne, hermanos, no sirve de nada. El apóstol Pablo, un hombre muy entendido, hablaba muchísimos idiomas, se creía que hablaba como 10 idiomas, muy preparado intelectualmente. Él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Hermanos, cuando usted predica la palabra, no es usted. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo, que usa esa palabra, que transforma las vidas y los corazones. Si usted piensa que usted va a convencer a las personas, está equivocado. El único que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ese precioso Espíritu, el que puede cambiar su corazón. Ese precioso Espíritu que dice la Biblia que provoca el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que provoca que las personas sean nuevas criaturas. Es Él. Hoy puede usted pedirle al Espíritu de Dios que entre en su vida y que le transforme y que le cambie. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, qué gran oportunidad Dios nos da de dejar el pasado atrás y empezar una nueva vida en Cristo. Una gran oportunidad. Yo no sé cuántas cosas usted haya hecho en el pasado, cuántos pecados usted haya cometido, no importa. Hoy puede venir al Señor. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. No importa cuán negro, cuán rojo haya sido su pecado, la sangre de Cristo puede limpiarle. Hay poder en la sangre de Cristo para limpiar los pecados. Solo tiene que venir a Él con fe y decirle, Señor, yo creo que tú eres el Salvador del mundo. Hermanos, porque dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo. No hay ningún otro medio por el cual el hombre pueda llegar y ser salvos. Es más, Jesús dijo que Él era el único medio. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted quiere ir a Dios, no hay otro camino que no sea Jesús. No es el camino de la religión, porque la gente dice, yo tengo mi propia religión. Pero no es el camino de la religión, es el camino que Jesús nos mostró. Y es el camino de Él. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted sabe que va al cielo. Jesús dijo, ¿verdad? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La palabra dice, y esta es la palabra de fe que predicamos en lo que es Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Y en el versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, dice, que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Hoy puedes creer con tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y que está vivo hoy. Él está vivo. Nosotros no creemos en un Cristo que está crucificado, que no puede hacer nada por ti. Creemos en un Cristo que está vivo, que se levantó al tercer día de la tumba y que puede estar en tu corazón el día de hoy. Solo tienes que invitarlo con fe y decirle, Señor, yo quiero que estés en mi corazón. Yo quiero que limpies todos mis pecados con tu sangre preciosa. Y sabe que Él lo va a hacer. Y Dios lo está llamando a usted. Dice la Biblia que todos tenemos un llamamiento. Y ese llamamiento es salir de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Dios está llamando a usted a que no siga en el pecado. Dios le está llamando a usted a un cambio de vida, que salga de las tinieblas, de la oscuridad en que está su vida, a la luz admirable de Cristo.
Dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios le está haciendo un llamamiento a Gedeón para que vaya y liberte a su pueblo. Dios le está haciendo un llamamiento a usted a salir de las tinieblas y venir a la luz de Jesús. Y Él le va a perdonar y Él le va a salvar. También Dios le está haciendo un llamamiento a usted a predicar la palabra. Qué bueno que está aquí mi hermana Irma. Hermana Irma, cuando teníamos el ministerio de evangelismo, salíamos a predicar y nos decía la hermana, yo no me prendo los versículos, y yo soy muy burra, ¿verdad? Decían, para aprenderme los versículos. No se me graban en la mente, tengo mente de teflón, decía la hermana. Pero ¿sabe qué, hermana? Ella era la que Dios usaba más que inclusive que a mí. Porque, hermanos, no es del que quiere ni del que vuela, dice, sino del que Dios tiene misericordia. Porque no es por nuestra sabiduría, sino es por el Espíritu de Dios. Si usted es una persona, un creyente, hermanos, humilde, que se somete a la voluntad de Dios, que deja que el Espíritu de Dios lo use, Él lo va a usar grandemente. Y no importa que tenga un día de convertido, no importa los años que tenga, pero si usted, hermanos, se somete a Dios, Él le va a usar grandemente. Hermanos, más adelante vamos a ver cómo Dios fue usado por Gedeón. Gedeón fue usado por Dios. La verdad que es interesante la vida de Gedeón, hermanos, todo lo que él hizo. Y hermanos, algo importante, hermanos, es que Dios está con nosotros. Gedeón se dio cuenta, hermanos, que Dios estaba con él a través de ese sacrificio, ¿verdad? Que el sacrificio fue consumido por fuego y él pudo conocer a Dios. Hermanos, a través del sacrificio de Jesucristo, usted y yo podemos conocer a Dios. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito de Dios Él le ha dado a conocer. A través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, usted puede ver el amor de Dios para usted. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quien, a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Cuando Gedeón vio ese sacrificio que se consumió, él dijo, Señor Jehová, dice, mis ojos han visto a Dios. Y él pensaba que iba a morir. ¿Sabe, hermanos? A través del sacrificio de Jesús usted puede ver el amor de Dios para la humanidad. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo sabemos que Dios no nos ha abandonado? Cuando vemos a Jesús en la cruz. Cuando usted ve a Jesús crucificado, cuando usted ve las marcas de Jesús en los dedos, en los pies, cuando usted ve su costado atravesado por la lanza, usted puede ver el amor de Dios para su vida. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios se ha manifestado cuando Dios entregó a su propio Hijo por usted. Usted merecía morir por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él prefirió entregar a su propio Hijo por amor a usted. Usted ni yo no entregaríamos a nuestro propio hijo o nuestra hija por alguien, pero Dios sí lo hizo. Porque Él amó más a usted que a su propio hijo. Él prefirió que su hijo fuera azotado, escupido, crucificado por sus pecados. Él ya pagó por sus pecados. Lo único que tiene que hacer usted es creer en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por usted y entregarle su vida a Él. Vamos a terminar orando, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, no somos dignos de recibir tu misericordia. No somos dignos de recibir tu amor, Señor, pero sin embargo lo recibimos todos los días. Y parte de ello es que estamos vivos hoy y podemos escuchar tu palabra. Señor, si hay resentimiento, amargura en nuestro corazón, Señor, por las cosas que hemos vivido en nuestra vida, te pedimos que lo apartes, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, hoy podemos tener un encuentro contigo. Tu palabra dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Tal vez usted se ha alejado de Dios porque usted ha dicho, Dios no está conmigo.
He pasado situaciones difíciles, de abandono, de maltrato, de lo que sea. Y por eso yo he renegado de Dios en mi vida. Pero ahora yo sé que Dios está conmigo, que Él me ama, porque entregó a su Hijo por amor a mí. Sé que dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice la palabra, con todo Jehová me recogerá. Sé que Dios es mi Padre y yo quiero regresar hoy a Él, a sus brazos de amor. ¿Habrá alguien que en su corazón le quiera decir a Dios de esta manera: Señor, yo me vuelvo a ti, yo creo en ti de todo corazón, yo creo que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarme, para limpiar mis pecados? Yo quiero tener paz en mi vida y en mi corazón el día de hoy, en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que quiera decirle así a Dios? Y yo voy a orar por usted. Gracias, hermana. Gracias, hermano, aquí al frente. Gracias, hermana. ¿Alguien más que quiera hacer esta oración? Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermano, gracias, hermano. ¿Alguien más que le dice: Señor, yo quiero tener tu paz en mi vida? Yo quiero que tú llenes mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te damos gracias, Padre Celestial, por estas manos, Señor, que tú has levantado. Esos corazones, Señor, que han sido tocados por tu palabra. Señor, hemos pasado situaciones difíciles, pero una cosa es cierta: tú has estado con nosotros. Aun cuando nos hemos apartado de ti, Señor, tú no te has apartado de nosotros. Señor, que te dueles cuando fallamos, Señor, pero aún tú sigues allí, porque dice la palabra que tú permaneces fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Señor, te pido que traigas perdón, Señor, traigas paz en la vida, en los corazones de mis hermanos el día de hoy, Padre Santo. Te los entregamos, Padre, en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.